estamos en contra de la eutanasia. Mi nombre es Sergio Nolasco Infante. Óscar Ototani López Encarnación, en contra de la eutanasia. Carla González, a favor de la eutanasia. Brenda Martínez, a favor de la eutanasia. Las reglas del debate son, el objetivo es que el debate consiste en que el equipo afirmativo ofrezca argumentos en apoyo a la proposición, mientras que el equipo de postura negativa la refuta. Se espera que ambos equipos respondan el uno al otro los argumentos y se comprometan a un intercambio abierto y honesto de ideas. Ello a partir de la investigación neutral de ambas posturas que cada bancada hizo antes del debate. Los equipos tendrán al mismo tiempo para exponer sus argumentos, 20 minutos en total, repartido en 4 partes. Un miembro del equipo afirmativo tiene 1 minuto 30 para exponer sus proposiciones. La sociedad moderna actualmente basa el ordenamiento jurídico de acuerdo a los derechos de los humanos. Es decir, que cada persona tiene la capacidad de actuar como ella quiera. De acuerdo a la RAE, libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra. En la Constitución Política, en el artículo 18, nos hablan de la libertad, de garantizar la libertad en conciencia, es decir, que nadie puede ser juzgado de acuerdo a sus acciones o convicciones. Les queda 1 minuto. ¿Quieren cederlo a la otra bancada? Todo ser humano, por el simple hecho de existir, tiene el derecho a la vida. Este es un derecho considerado el más importante, ya que la vida es algo fundamental, y por lo tanto, si no hay vida, no tiene sentido que existan otros derechos fundamentales. Bueno, aquí hablamos del derecho a decidir, pero hay muchas veces que hay accidentes en el que la persona no tiene chance de decidir antes si quiere vivir o morir. Entonces esta persona, con un futuro adelante, porque a lo mejor en un choque, en algún accidente, esa persona tiene derecho a después decidir por su vida. Como ya mencionó mi compañero, el derecho más importante es la vida. Entonces, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es el suicidio asistido. ¿Realmente vamos a ir en contra de nuestro derecho más sagrado, que es la vida? Gracias. Les queda 1 minuto 30. En algunos casos debe ser respetada la vida del paciente, ya que en muchos otros solo sirve para un suicidio asistido. En México, un conocido caso de unos gemelos que padecieron una enfermedad que los dejó ciegos. Ellos decidieron ir a la clínica para que simplemente los mataran, cuando aún ellos estaban conscientes de lo que querían hacer, pero es como si yo me siento triste, como que te sientes triste y te vas a suicidar. Ustedes siguen quedando 40 segundos. ¿Quieren cerrar la bancada? Bien. El moderador plantea una pregunta abierta y general para motivar la exposición de motivos por parte de ambos equipos. Cada equipo va a tener 1 minuto para preparar su respuesta. ¿Ustedes quién creen que tienen derecho de decidir cuándo terminar la vida de una persona? Tienen 1 minuto para preparar su respuesta. Para ambos.
menciona en la oposición que el enfermo no pueda tomar la decisión, o que esté en coma, o tenga muerte cerebral. Al final de cuentas, la decisión la toma la familia, que son más cercanos y conocen lo que podría tomar, la decisión que podría llegar a tomar si tuviera esa posibilidad del enfermo. Les quedan 30 segundos. El proceso de una enfermedad terminal involucra también a los familiares y al enfermo. Entonces, esto es un desgaste emocional, económico y jurídico para todos. Entonces, creo que la decisión es en base al enfermo y a la familia. El equipo de reputación tiene 1 minuto 30 para... La vida no es un derecho, sino la madre de ellos, ya que sin ella, ¿para qué queremos los demás derechos? Pongámonos a pensar, si el enfermo y su familia están involucrados, pero imaginemos que un joven de 16 años tiene un accidente automovilístico y queda en coma. Hay que separar también coma y muerte cerebral, que es quedar en estado vegetativo, que ahí sí no hay vuelta para atrás. Estar en un estado de coma puede llegar hasta 5 meses para que el enfermo pueda revivir. Pongamos de nuevo el caso, 16 años, ¿qué futuro tiene por delante? Y así nada más así van a acabar con su vida. Les queda 1 minuto. Claro. La vida, como la libertad, es lo más importante. Nadie nos puede privar de ella, por ninguna circunstancia. Por eso no se puede eliminar, ni siquiera aunque el paciente lo pida. Vamos, si nosotros aceptamos la eutanasia, cualquier persona, por X razón, que se sienta mal, que esté deprimida, podría aceptarla y quitarse la vida. No sabemos si esa persona está emocionalmente estable para aceptar la decisión de quitarse la vida. Gracias. El equipo de reputación tiene 1 minuto para preparar una pregunta al equipo de la proposición. Puede ser general o dirigida a un miembro y preguntar. El equipo aludido o un miembro del equipo tiene 30 segundos para preparar la respuesta y 1 minuto 30 para contestar. El miembro aludido tiene 30 segundos para preparar la respuesta y 1 minuto 30 para contestar. Hablen por ahí. Nuestra pregunta es muy personal para cualquiera de los dos, no importa. Quiero preguntarles si alguno de ustedes, cualquier familiar suyo, sufrió un accidente y queda en un estado de coma, pero tuvieran posibilidades de recuperarse, pero no saben a qué, si a corto o largo plazo, ¿decidirían aceptar la eutanasia para esa persona querida? Tienen 30 segundos para preparar su respuesta. ¿Y por qué? Tienen 1 minuto 30 para contestar. De acuerdo, cuando hay una enfermedad terminal, después de los 5 meses, la posibilidad de que una persona sobreviva es de un 9%. Entonces, mantener a una persona es un desgaste, ya como se les mencionaba antes, de familiar como personal, y es un económico, o sea, el gasto va a ser económico, porque de acuerdo a investigaciones, mantener a una persona conectada
semanalmente te sale más de 90,000 pesos. También el desgaste es físico y emocional. Entonces la respuesta es sí, porque sabes que también el familiar está sufriendo. Entonces si lleva más de 5 meses, la posibilidad de vivir es muy mínima. Eso es una falacia, no puedes saber si el paciente está sufriendo o no. Y la pregunta fue si queda en coma, no si está enfermo terminal. Claro. El equipo de votación tiene 2 minutos tiene 1 minuto para contraargumentar lo que ustedes están diciendo, que ya lo ocuparon. Por lo tanto, el equipo de proposición tiene 1 minuto para formular una pregunta a la refutación dirigida a género. Bueno, regresando a su pregunta, si ustedes quedaran en coma o tuvieran un accidente, ¿les gustaría que sus familiares los dejaran conectados por años? Esa es la pregunta. Tienen 30 segundos ambos equipos para debatir entre ustedes. Muy buena pregunta. O sea, me estás preguntando en mi caso específico. Sí. A mí sí me gustaría porque la vida sigue. Y estando en coma 5 o 6 años, pues bueno, a lo mejor desgasta a la familia y todo. Pero imagínate la alegría que sentirían que yo despierte y pudiera seguir siguiendo mi futuro y mis sueños. Sean 5 o 20 años. Mi familia estaría contenta de tenerme de regreso. El estado de coma también hay casos en donde se han dado de que son de 10 años. Por ejemplo, estamos hablando de ti, que tú estás viendo una enfermedad, pero por ejemplo, México tiene una población de 59.1 millones de habitantes que están en pobreza. Ya te dije el costo de lo que sale mantener a una persona conectada. Entonces, ¿tú cómo respondes a eso? Claro, entonces hay que acceder al morirista, también matemos a los abuelitos. Sería no me sirve de nada. Pero yo les estoy diciendo que el enfermo, o sea, la persona decide, tú le estás dando la posibilidad a la otra Pero ella lo persona. está viendo del punto económico. Por eso. Económicamente le cuesta también. Puede terminar de decir si quiere. Perdóname. No llores. No quiero hablar. No nada es el punto económico. O sea, él dice que le gustaría despertar en un tiempo. Pero, ¿de verdad crees que es justo para tus familiares el estarte cuidando, el pagar un hospital, el ir y venir, como si ellos no tuvieran una vida y literal dedicarse a tu vida? Que vida es cuando respiras. Y cuando tienes la posibilidad de vivirla, la persona de vivirla. Bueno, yo creo que lo harían porque me quieren y porque lo han hecho toda la vida. Si ya lo hicieron por 21 años, yo creo que por otros 20 años mantenerme o estar yendo y viniendo por mí, no creo que sería una molestia para ellos. ¿No crees que eso es ser egoístas? No egoísta, pues si ellos lo hacen, les nace hacerlo. La pregunta fue si él quisiera y existe, ya que nazca de los demás. Son otras cuestiones. Ok. El moderador va a preguntar a la proposición. La proposición tiene 2 minutos para responder. Y yo les pregunto a ustedes. ¿Alguna vez ustedes han estado cerca de algún caso como ese? ¿Han tenido que tomar la decisión de aplicar la eutanasia a un familiar suyo o han conocido algo cerca? ¿Saben lo difícil que es tomar esa decisión? En 2 minutos. Para contestar.
caso de alcohol, cirrosis, ya estaba muy grave el caso, entonces él duró 8 meses en coma. Él, antes de que tuviera esa enfermedad, le pidió a mi familia que lo llevara o sea, que trataran de ir al distrito, porque esto ya una ley que lo permite, para aplicar la eutanasia. No se permitió y tiempo después pues murió. Entonces sí estuvimos cerca de un caso y por esa razón también estamos presentando la paz. Gracias, nos quedan 30 segundos. Moderador les va a hacer una pregunta a ustedes. Tienen 2 minutos para contestar igualmente. 2 minutos y medio por el tiempo que les dio. Y yo les pregunto a ustedes si preferirían quedarse en una cama por 50 años a que un familiar suyo decida terminar con su vida por su bien y por el bien de su familia también. Bueno, esto podría ser dependiendo del caso, ¿no? Porque si fuera un estado vegetal, pues sí. O sea, yo diría que por favor, si estoy en un caso vegetal donde ya es un caso perdido o muerte cerebral, pues ahí sí. Pero en un estado de coma, como ya lo he dicho, se puede recuperar. Aparte, mi compañero tiene un caso, tengo un caso en específico, o sea, pero sí, un familiar le dio un derrame cerebral, de lo cual sí costó mucho en hospitales y todo. Tenía un hijo chiquito y al fin y al cabo 2 años estuvo en coma, pero al final logró salir del caso, del estado de coma. Entonces, ahí es una prueba Que se puede salir se puede adelante, comprobar. que hay que seguir insistiendo en que la vida es el derecho fundamental de todos. Les queda 1 minuto. ¿Lo ceden a la bancada contraria? Ok. En la tercera parte, el moderador quiere preguntar. ¿Puedo contestar? Ah, sí, perdón. Al final de cuentas nos estás dando la razón, porque lo estás aplicando aunque sea en algunos casos, sea muerte cerebral o estado vegetativo, como dices, es eutanasia, porque le estás dando el poder a otra persona de que te mate. Pero su pregunta de ella fue... Pero de lo que él dijo, podíamos. por eso, pero de lo que él dijo, ahí. Claro, pero la pregunta. Sí, o sea, me dijeron que si yo estuviera en ese caso, Bueno, no de que yo esté a favor. Pero al final de cuentas, bueno, ya. ¿Es todo? Sí. El moderador tiene preguntas al público, 2 para la proposición y 2 para la reputación. Cada equipo tiene 2 minutos 30 para responder cada pregunta y dar explicaciones pertinentes. Si hay participación del público, se pide que a partir de la tercera pregunta se responda en 30 segundos, máximo 5 preguntas por equipo. ¿Alguna pregunta del equipo? Del público. Del público. Por favor. Para el equipo de la refutación, ustedes dicen que el derecho a la vida es fundamental. Sin embargo, los derechos humanos publicados por la ONU también nos dicen que el derecho a la libertad está ahí presente y tiene el mismo peso que el derecho a la vida. Entonces están diciendo que ustedes abolirían el derecho a la libertad que tiene cada persona sobre decidir sobre su propio cuerpo a fin de preservar la vida. Tienen 2 minutos 30 para responder. Les queda 1 minuto y medio para responder la pregunta. Ok, gracias. La libertad, como tú lo dices, es un derecho, igual yo creo, fundamental, pero la libertad tiene que ser siempre y cuando no afectes a otras personas. Si alguna persona familiar, pongamos el caso de una familia, el hijo decide, me quiero morir. Tú no sabes qué daño le puedes hacer a los padres emocionalmente. Y todo por tu decisión de creer
soy libre de tomar la decisión que yo quiero, soy libre de querer morir, pero estás afectando a las demás personas. Eso ya no es libertad. También tú dices que bajo la ONU la libertad es muy importante, pero la libertad es para los vivos, no para los muertos. Sí, ya. ¿Qué? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Para el lado de la proposición, frecuentemente los doctores tienen expectativas de cuándo sus pacientes van a salir del estado vegetativo de coma graso y muchas veces no se cumplen. A veces es más, pero muchas veces también es menos. Supongamos que les dicen, oye, se va a tardar 30 años en levantarse, pero luego resulta que se hubiera podido levantar en 2. ¿Cómo afectaría emocionalmente a unos padres si se enteran que en base a avances tecnológicos o simple error del doctor mataron a su hijo cuando pudieron más haberlo esperado? Tienen 2 minutos y medio. Yo creo que al final de cuentas, todos vivimos, no puedes vivir en qué pasará. Al final de cuentas es el presente y se tienen que tomar ciertas decisiones y cada decisión tiene una consecuencia. O sea, tienen que estar conscientes de lo que le gustaría a su familia. Yo creo que si tus papás te conocen muy bien, creo que en algún momento si te llegara a pasar algo, que es porque no, podrían tomar esa decisión en conforme a tus valores tanto familiares como tuyos, tu forma de pensar. Yo digo, Es que Bueno, y las decisiones finalmente se están tomando por tu bienestar. No creo que un familiar, un ser querido quiera matarte solamente por el simple de matarte. A lo que dijiste tú de que juzgar a los médicos hacen las acciones de acuerdo a lo que te dijo, de acuerdo a la decisión que tome el familiar. Entonces finalmente pues el doctor no tiene nada que ver ahí, o sea, el doctor solamente hizo lo que tú le mandaste. no decir que el doctor lo haga, sino de que el doctor a veces se equivoca en cuánto tiempo tarda en salir. tienen 5 segundos para responder. Ya. ¿Ya es todo? ¿Alguna otra pregunta al público, por favor? Bueno, para ellos, ¿qué opción, bueno, me gustaría saber qué opción le darían a la gente de comunidades indígenas que llegaran a estar en este caso? O sea, por ejemplo, que no cuenten con seguro social ni que tengan pues alguna posibilidad de pagar, que aunque no sean tarifas caras, desconozco la verdad cuánto cueste. ¿Qué opción le darían a estas comunidades para gente que se encuentre en estos casos? Gracias. ¿Te refieres a casos donde estén en una situación de... ¿Cómo se llama? No, espérame. De muerte cerebral, donde está en un estado vegetativo, donde ya no puede, o en un caso de coma, no sé, un infarto. En el caso en donde se aplique la eutanasia. En todos los casos ¿Estás poniendo atención? Entonces, ¿para qué me Para que me digas. Tú hiciste la pregunta, Juan. Ok. ¿O no van a responder? No, claro que sí, me perdí. Sí, tenemos.
Que sería como implementar algunas leyes en el gobierno que haya mayor ayuda social hacia esta gente. ¿Por qué no puede pagar? ¿Por qué no hay dinero? Pero ¿por qué estos gobernantes de los que se roban mejor no ponen hospitales en zonas rurales para que estas personas puedan mantener su enfermedad de una manera digna? Sin juicios de valor, por favor. ¿Alguna otra pregunta del público? No, para favor. Un enfermo terminal podría pedir la eutanasia, por ejemplo, que tenga cáncer o una enfermedad así. ¿El cáncer es una enfermedad terminal? Sí, bueno, en algunos casos. Contestando a tu pregunta, sí. Yo creo que es decisión del paciente si quiere sufrir, porque todos sabemos que el cáncer es degenerativo. Va limitando las posibilidades de acción o de movilidad de una persona. Entonces, sí, la respuesta es sí. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿No? El moderador hace un resumen máximo 1 minuto de los principales puntos expuestos por cada equipo y les pide que preparen la conclusión. Cada equipo tiene 1 minuto para preparar su conclusión, de máximo 2 minutos. Pueden intervenir todos los participantes. Bien, un breve resumen. Les voy a dar un breve resumen acerca de los equipos. El equipo a favor dice que las personas, la familia tiene el derecho de terminar con la vida de un paciente que ya sea terminal para evitar sufrimiento y para evitar gastos económicos en el hospital. Y el equipo de reputación dice que el derecho a la vida es lo más importante que hay. Entonces, que la familia no puede decidir si matar o no a su familiar o al paciente. El equipo de proposición tiene 2 minutos para decir su conclusión. La eutanasia se ha convertido en uno de los dilemas históricos más discutidos de la medicina. Al final, la vida y la muerte son dos aspectos que hacen una continuidad de la existencia. Todos morimos a cada momento. El cuerpo del bebé murió en nosotros. Luego, cuando adolescentes, el cuerpo nuevamente muere, pero el espíritu o energía de la vida continúa su ruta, aun cuando los diferentes cuerpos físicos van desapareciendo. Como dice Quevedo, mejor vivir es morir que vivir muerto. Y Francis Bacon, la muerte es el menor de todos los males. Les queda 1 minuto 30. ¿Tienen que saberlo? Tienen 4 minutos. No, 3 minutos, perdón. Tienen 3 minutos. La vida como la libertad es lo más importante. Nadie nos puede privar de ella por ninguna circunstancia. Por eso no se puede eliminar, ni siquiera aunque el paciente lo pida. Absolutamente nadie puede pedir su muerte, como nadie puede entregarse de forma voluntaria. Son derechos a los cuales no podemos renunciar. Todo ser humano, por el simple hecho de existir, tiene el derecho a la vida. Como ustedes ya dijeron, dijimos, la muerte tendría que ser natural. El humano no tiene el poder de decir cuándo muere o no algo. Todavía les queda 1 minuto. ¿Quieren decir algo más? Sí. Bueno, en conclusión, el equipo de acá pues dice que aplicar la eutanasia solamente en casos específicos como muerte cerebral o estado vegetal, y el equipo a favor sigue con su postura de no poder,